¿Qué pasaría si tu grasa abdominal ya estuviera empezando a desaparecer, aunque el espejo te muestre cada mañana algo diferente? ¿Qué pasaría si tu cuerpo ya hubiera cambiado a la quema de grasa, pero todavía no pudieras verlo porque los cambios más importantes están ocurriendo en lo más profundo? La mayoría de las personas cree que la pérdida de grasa debe ser visible, un número más pequeño en la báscula, un abdomen más plano en el espejo, pero precisamente esta expectativa es la que lleva a muchos a rendirse demasiado pronto, porque la grasa abdominal no desaparece primero donde se puede ver, desaparece primero donde se puede sentir, en las hormonas, en el metabolismo, en la forma en que el cuerpo utiliza la energía. Cuando estas señales se ignoran, el verdadero progreso se confunde con estancamiento. Y ese es exactamente el mayor error en la pérdida de grasa. En este video no se trata de dietas milagro, ni de números rápidos, sino de 7 señales científicas de que tu grasa abdominal ya se está derritiendo, aunque todavía no puedas verla. Para entender por qué estas señales son tan importantes, primero hay que comprender qué es realmente la grasa abdominal. La grasa abdominal no es simplemente energía almacenada, especialmente la llamada grasa visceral, la grasa que se deposita profundamente en la cavidad abdominal alrededor del hígado, los intestinos y el páncreas. Es hormonalmente activa, promotora de inflamación y está estrechamente relacionada con la insulina, el estrés y las enfermedades metabólicas. Los estudios muestran que una gran parte de la población adulta ya tiene un exceso de grasa visceral, a menudo sin saberlo, porque esta grasa no siempre se ve, tampoco se siente de inmediato, y ahí está exactamente el problema. El cuerpo comienza a eliminar esta grasa peligrosa en primer lugar, no la grasa debajo de la piel, no los depósitos en las caderas o los muslos, sino la grasa que sobrecarga los órganos y altera el metabolismo. Pero este proceso ocurre en silencio, sin aplausos, sin cambios visibles en el espejo. Mientras tanto, los niveles de insulina disminuyen. El hígado cambia lentamente del uso de azúcar al uso de grasa y cetonas. El metabolismo se vuelve más flexible. Los investigadores llaman a este momento el punto de cambio metabólico, el punto en el que el cuerpo deja de exigir constantemente nueva energía y comienza a liberar la energía almacenada. Y es precisamente a partir de aquí cuando comienzan las señales que muchas personas pasan por alto. Señales que no tienen nada que ver con la disciplina, nada que ver con la fuerza de voluntad, sino con la biología. Y la primera de estas señales no aparece en el espejo, sino en la mente. La primera señal es sutil. Tan sutil que muchos ni siquiera la perciben como progreso. No es un estómago vacío, no es un rugido de hambre, sino algo diferente. De repente hay menos hambre constante, menos necesidad de comer entre comidas, menos esa sensación inquieta de que el cuerpo exige suministro inmediato. Especialmente el antojo de azúcar, de snacks, de energía rápida, comienza a disminuir. Esto no es una coincidencia, porque en ese momento los niveles de insulina empiezan a bajar. La insulina es la hormona que decide si la grasa se almacena o se libera, ¿no? Mientras la insulina se mantenga alta, la grasa abdominal está prácticamente cerrada, como una caja fuerte cuyo código nadie conoce, pero en cuanto las pausas entre comidas se alargan o las comidas se vuelven metabólicamente más tranquilas, esa caja fuerte comienza a abrirse lentamente. El cuerpo ya no necesita extraer energía constantemente de la sangre. En su lugar, recurre a las reservas almacenadas. Los investigadores describen este estado como el inicio de la flexibilidad metabólica, la capacidad de cambiar entre la quema de azúcar y grasa. Y aquí es donde muchos cometen un error decisivo. Interpretan la disminución del hambre no como una señal de pérdida de grasa, sino como algo contra lo que deben luchar, cuando en realidad es una de las primeras señales de que el cuerpo comienza a movilizar la grasa abdominal, no visible, pero medible y biológicamente inequívoca. Pero el hambre es solo la primera señal. La segunda señal resulta inicialmente incluso incómoda para muchos y por eso a menudo se malinterpreta. La segunda señal parece contradictoria a primera vista. Muchas personas incluso se asustan cuando la notan. Empiezan a sentir frío más rápido que antes, especialmente en las manos, los pies o por la noche, a veces incluso en situaciones en las que antes se sentían completamente normales, pero precisamente esta sensación suele ser una señal de que el cuerpo ha comenzado a distribuir la energía de otra manera. Cuando la insulina disminuye y comienza la movilización de grasa, las prioridades del cuerpo cambian, el calor para la piel ya no es la máxima prioridad. En su lugar, el cuerpo protege los órganos vitales, el cerebro, el corazón, el hígado. Desde una perspectiva evolutiva, esto tiene sentido. Durante cientos de miles de años, la comida no estuvo siempre disponible. En fases de escasez, el cuerpo aprendió a utilizar la energía donde garantiza la supervivencia, no la comodidad. Este ligero frío no es una señal de debilidad. Es una indicación de que el metabolismo comienza a recurrir a la energía almacenada. Lo importante es lo siguiente: esta sensación suele ser temporal.
Cuando el cuerpo quema grasa de manera más eficiente y utiliza cetonas como fuente de energía estable, la percepción de la temperatura se normaliza nuevamente. Pero quien malinterpreta esta señal a menudo vuelve exactamente en este momento a comer constantemente, interrumpiendo el proceso que apenas acaba de comenzar, ¿no? Mientras por fuera las manos se enfrían, por dentro ocurre algo decisivo, ¿no? El cuerpo comienza a proporcionar energía de manera más uniforme, y eso se manifiesta en la tercera señal, a menudo por la noche cuando nadie lo ve. La tercera señal suele aparecer cuando el cuerpo trabaja sin ser observado, durante el sueño. Muchas personas notan de repente que duermen más profundamente, no necesariamente más tiempo, pero de forma más tranquila. Menos despertares nocturnos, menos esa sensación difusa de estar despierto en mitad de la noche sin saber por qué. La razón de esto está en el metabolismo. Cuando el azúcar en sangre se vuelve más estable y la insulina permanece baja durante la noche, el cuerpo ya no necesita activar respuestas de estrés, nada de adrenalina, nada de alarmas nocturnas. Al mismo tiempo, aumenta la liberación de la hormona del crecimiento, una de las hormonas más importantes para la pérdida de grasa y la regeneración. Esta hormona actúa con especial intensidad en las primeras fases del sueño. Le indica al cuerpo que libere energía de la grasa y repare estructuras dañadas. El sueño se convierte así en una fase metabólica activa. No solo descanso, sino reconstrucción. Muchos subestiman esta conexión, pero el sueño profundo es una de las señales más fiables de que el cuerpo ya no trabaja contra sí mismo. Mientras duermes, comienza a ordenar y precisamente esta reorganización nocturna también cambia lentamente la sensación en el abdomen. No visible, pero perceptible. Esto nos lleva a la cuarta señal, una señal que muchas personas interpretan correctamente solo muy tarde. La cuarta señal no tiene nada que ver con centímetros ni con números, tiene que ver con la percepción. El abdomen se siente diferente, no necesariamente más pequeño, no de repente plano, pero menos tenso, menos duro, menos hinchado. Muchas personas ignoran esta señal porque han aprendido a creer solo en el espejo, pero desde un punto de vista biológico esta sensación es decisiva, porque la grasa visceral, la grasa que se encuentra profundamente en la cavidad abdominal, se moviliza antes que la grasa justo debajo de la piel. Cuando esta grasa interna se reduce, los órganos se alivian, especialmente el hígado. Los procesos inflamatorios disminuyen, la circulación mejora, la presión en la cavidad abdominal se reduce. El resultado no es un efecto visible inmediato, sino una sensación corporal diferente, una indicación silenciosa de que se está creando espacio en el interior. Muchos lo describen como si el abdomen se volviera más blando, ¿no? Sin parecer realmente más pequeño. Aquí es donde muchos pierden la paciencia, ¿no? Esperan que los cambios externos sigan inmediatamente a los procesos internos, pero en biología casi siempre ocurre al revés. Primero cambia el interior, luego con retraso la superficie. Y mientras este espacio interno se abre, algo más se estabiliza en el cuerpo: la energía. La quinta señal no aparece en el espejo, sino en la vida cotidiana. La quinta señal no se manifiesta en una parte específica del cuerpo, sino a lo largo del día. La energía se vuelve más tranquila, más uniforme, más predecible. Este típico subir y bajar, cansancio por la mañana, pesadez al mediodía, dependencia de café o azúcar por la tarde comienza a disolverse. En su lugar surge una energía base estable, no euforia, no un subidón, sino una constancia silenciosa. La razón está en la forma en que el cuerpo proporciona energía. Cuando la grasa se utiliza cada vez más como combustible, se genera un suministro continuo. La grasa entrega energía lentamente, pero de manera fiable. En contraste, el azúcar obliga al cuerpo a alternar constantemente entre exceso y carencia. Con el aumento de la quema de grasa, los cuerpos cetónicos también aumentan ligeramente, ¿no? Alimentan el cerebro de manera eficiente y sin grandes fluctuaciones, ¿no? El resultado es claridad mental, ¿no? Menos irritabilidad, más resistencia, no solo física, sino también mental. Los investigadores hablan aquí de una mejora de la flexibilidad metabólica, la capacidad del cuerpo de cambiar entre fuentes de energía sin generar estrés. Y precisamente esta flexibilidad es un paso decisivo en la reducción de la grasa abdominal. Pero aún hay otra señal, muy sutil, una que solo se nota cuando se empieza a prestar atención al propio cuerpo. La sexta señal aparece temprano por la mañana. La sexta señal aparece en un momento al que muchas personas apenas prestan atención. Por la mañana, justo después de despertarse. El abdomen parece más tranquilo, no dramáticamente plano, pero menos hinchado, menos tenso que la noche anterior. Esto no es casualidad. Durante la noche los niveles de insulina se mantienen bajos, no se come. El cuerpo tiene tiempo para liberar energía almacenada, tiempo para movilizar grasa, tiempo para limpiar.
especialmente la grasa visceral, reacciona de forma sensible a estas fases nocturnas. El hígado utiliza la grasa como fuente de energía, se producen cetonas, los procesos inflamatorios disminuyen. El resultado no es un avance visible, sino una señal sutil, una indicación de que el metabolismo ya no trabaja contra el propio cuerpo. Muchas personas destruyen exactamente este efecto comiendo muy tarde o prolongando la noche con picoteos constantes, ¿no? Cuando en realidad el estado nocturno es una de las fases más valiosas para la pérdida de grasa, y aún así a menudo queda una gran decepción, porque a pesar de todas estas señales, algo aparentemente no cambia. La báscula, y eso nos lleva a la séptima y quizá más importante señal. La séptima señal parece para muchos un retroceso. La báscula apenas cambia. A veces nada, a veces incluso fluctúa ligeramente hacia arriba, y aquí es donde muchos pierden la motivación, pero desde un punto de vista biológico esto no es una señal de alarma, sino a menudo una buena señal. La pérdida de grasa no es lo mismo que la pérdida de peso. Mientras se reduce la grasa visceral, el equilibrio hídrico cambia. Las reservas de glucógeno se vacían y se rellenan. El tejido muscular también puede adaptarse, ¿no? La báscula mide masa, no mide grasa, no mide cambios hormonales, no mide reducción de inflamación. Los estudios muestran que la salud metabólica puede mejorar significativamente mucho antes de que cambie el peso corporal, ¿no? Especialmente la grasa visceral, la grasa más peligrosa del cuerpo, puede reducirse sin dejar grandes huellas en la báscula. Quien se rinde en este momento interrumpe un proceso que ya avanza en la dirección correcta, porque el cuerpo se repara por capas, de dentro hacia afuera, de la función a la forma, y precisamente por eso estas 7 señales son tan importantes. Cuentan una historia que el espejo no puede mostrar. Cuando tu grasa abdominal comienza a derretirse, rara vez lo hace de manera ruidosa, no en el espejo, no en la báscula. Comienza en silencio, en hormonas que se calman, en noches que se vuelven más profundas, en una energía que fluye con mayor estabilidad. Estas 7 señales no son promesas, son observaciones, indicaciones de que el cuerpo comienza a trabajar consigo mismo en lugar de contra sí mismo, pero aquí es necesaria cautela. El ayuno, las largas pausas entre comidas o los cambios drásticos en los hábitos alimentarios no son adecuados para todos. Las personas con trastornos alimentarios, las mujeres embarazadas o quienes padecen enfermedades graves nunca deberían aplicar estos métodos sin supervisión médica, ¿no? Este video no sustituye el asesoramiento médico, ¿no? Busca generar comprensión, no presión, porque la pérdida de grasa sostenible no surge de la coerción, sino de la interacción entre biología, paciencia y el momento adecuado. Quizás la pregunta más importante no sea ¿por qué todavía no veo nada?, sino ¿qué señales me está enviando ya mi cuerpo? ¿Cuáles de estas señales has experimentado tú mismo? Escríbelo en los comentarios. Si te ha gustado este viaje científico, suscríbete al canal y acompáñanos en el descubrimiento de lo que realmente sucede en tu cuerpo.